Bueno, muy bien. Abran sus Biblias, por favor, en Salmo. Hoy nos corresponde el Salmo 123. El hermano José nos va a ayudar con la lectura del Salmo. Entonces, diríjanse a sus Biblias y tengan listos ahí el Salmo 123. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y como cantábamos, que el Señor abra nuestros ojos, nuestra mente, todo nuestro ser para su palabra. Amén. Ustedes me dicen, hermanos, cuando lo tengan. Amén. Amén. Okay. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti te levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. Como los ojos de los siervos, mira la mano de su Señor. Como los ojos de la sierva, la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, porque ya no soportamos el desprecio. Nuestras almas están cansadas del escarnio de los que están en holguera y del desprecio de los soberbios. Amén. Gracias, hermano. Bueno, precisamente nada es casual. Al final del Salmo, José leía: nuestra alma está cansada del escarnio de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. Tengan presente esa frase ahí, del desprecio de los soberbios, porque en la predicación vamos a tocar ese tema. Amén. Bueno, abran sus Biblias, vamos a iniciar, hermanos, vamos a Gálatas. Continuamos en nuestro estudio de Gálatas. Hoy continuamos en Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 24, perdón. Y pues hace 8 días entramos en este libro, hermanos. El viernes nuestra reunión de grupo fue una bendición. Pudimos profundizar más en este texto del que vimos el domingo pasado en Gálatas capítulo 1. Y esta es una carta, estudiábamos y hablábamos que esta es una carta a las iglesias de los Gálatas, ¿sí? Las iglesias de Gálatas estaban ubicadas en la región de la actual Turquía. El día de hoy, la actual Turquía, ahí se encontraban estas iglesias, y estas fueron iglesias que Pablo y Bernabé plantaron en su primer viaje misionero, ¿sí? Eso nosotros lo encontramos en Hechos 13 y 14. Entonces yo quiero que a medida que yo te voy dando todos estos registros como históricos y de ubicación, tú también vayas haciendo en tu mente y en tu corazón como este recuento, y que la palabra del Señor pueda cambiarnos y pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser la palabra. Y Pablo acá nos enseña nos muestra cómo visitó estas iglesias, y nuevamente en su segundo viaje, que está en Hechos 16, y luego nuevamente en su tercer viaje misionero, lo encontramos en Hechos 18, ¿sí? No sabemos exactamente cuándo Pablo escribió esta carta, digamos que no hay un registro exactamente del tiempo como tal, pero como comentábamos la semana pasada y el viernes, creo que también lo comentábamos, el propósito de la carta era abordar un problema bastante serio, muy serio, que no solamente toca otras iglesias y otras denominaciones, sino que Dios está hablando personalmente a nuestras vidas. Dios está hablando personalmente a tu corazón. ¿Listo? En algún momento, después de que Pablo plantara estas iglesias, vinieron falsos maestros, hablábamos de eso, con un evangelio diferente. ¿Sí recuerdan? El evangelio diferente acerca de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo tuvo que como decimos en nuestro país, ir de frente contra este problema. Una carta bastante dura, así tenía que ser, por el problema que se estaba viviendo en cuanto al evangelio, nada más y nada menos que el evangelio como tal. Entonces muchos de los gálatas estaban siendo confundidos, había confusión, y los falsos maestros lo hacían al afirmar que Pablo no era realmente un apóstol. Entonces digamos que estos falsos maestros, aparte que estaban confundiendo a la gente, cuando Pablo llegó como a enfrentarlos,
pues ellos empezaron a decir que usted quién es, ¿no? Como que usted no hace parte del grupo de apostolado, ¿no? Que Cristo pues conformó, y pues usted no tiene ninguna autoridad, en pocas palabras. Entonces, en la sección de hoy que vamos a leer hoy, Pablo presenta su propia vida. Él se presenta, recuerden que en los primeros versículos de hace 8 días, él empieza a presentarse como una evidencia de su llamado y de la verdad del Evangelio, ¿sí? Como un apóstol, ¿sí? Entonces, tomen por favor sus Biblias y vayan conmigo a Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 24. Vamos a leerlo todos, vamos a estar bien concentraditos porque es un pasaje bastante interesante y que nos va a formar mucho en nosotros. Dice la palabra del Señor. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación. ¿De quién? De Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Amén. Interesante, ¿cierto? Interesante, ¿verdad? Es fascinante cómo nos estamos sumergiendo en la vida de Pablo. Hace un par de meses atrás estábamos sumergidos en la vida de Abraham, ¿no? De Isaac, de Ismael. Hoy estamos sumergidos en este hombre que es conocido como el apóstol que predicaba la libertad cristiana. Y aquellos hombres, podemos ver que aquí existe un problema al intentar ser como otras personas, ¿sí? Y aquellos hombres que habían llegado a Galicia afirmando que Pablo no era un apóstol, señalaron el hecho de que Pablo no se ajustaba a su sistema y que Pablo no se ajustaba como a ese sistema religioso, y Pablo, sin embargo, dice que anteriormente se conformó a ese sistema. En la antigua vida de Pablo, él se conformó a ese sistema y señala su antigua forma de vida en el judaísmo, ¿sí? Pablo tuvo, antiguamente su vida era totalmente inmerso en la vida del judaísmo. Esto lo vemos en el versículo 13. Es fascinante ver la vida de Pablo, cómo el Señor lo llama. Y Pablo dice que él estaba avanzando en el judaísmo. El hombre era bastante maestro, él estaba avanzado en el judaísmo más allá que muchos otros. Dice en el versículo 14 que era mucho más y tenía mucho más conocimiento que los demás, y aplicaba las leyes mosaicas, ¿no?, del judaísmo a la perfección y mejor que
mejor que sus compañeros y las personas que estaban con él estudiando. Pero no fue el judaísmo lo que salvó a Pablo. ¿Sí? Y yo pienso que aquí ya empezamos a entrar como en el punto clave, ¿no? de la vida de Pablo. Fue Dios quien lo salvó. ¿Sí? Fue Dios quien apartó a Pablo, y eso lo vamos a ver durante el recorrido de la predicación, y fue Dios quien le reveló a Cristo a Pablo mismo. Y hay un crítico inglés, se llama John Ruskin, dijo: no se pueden fabricar grandes hombres como tampoco se puede fabricar oro. ¿Sí? Arthur Schopenhauer escribió una vez: renunciamos a 3/4 partes de nosotros mismos para ser como los demás. Y una vez oró Francis Asbury, el primer obispo, fue el primer obispo de la iglesia metodista. Mientras ordenaba a un grupo de diáconos, él oraba y decía: oh Señor, concede que estos hermanos nunca quieran ser como los demás. Y el hombre siempre ha buscado ser como los demás, ¿no? Y alcanzar y superar muchas veces, ¿no? el nivel de los demás. Y ahora bien, digamos que aquí es evidente que existe un tipo de individualismo en esta parte que es destructivo, y lo vemos todos los días en nuestra cultura. Ustedes saben que el hombre se destaca por ser individualista, por ese individualismo de querer ser mejor que el otro, ¿no? Y que al mismo tiempo destruye y quiere pasar por encima del que esté en su camino. Lo vemos todos los días en nuestra cultura. Y también existe un conformismo con otras personas que es igualmente destructivo. Cualquiera de las dos, digamos que es igual de destructivo. Aquí Pablo se ha aferrado constantemente al mismo evangelio. Pablo no cambia, ¿sí? Pablo no cambia como sí lo están haciendo estos hermanos judaizantes, y a pesar de muchas presiones que Pablo estaba viviendo, él no cambia el evangelio que Cristo le reveló. Lo vamos a ver más adelante. Vuelvo y digo, es fascinante cómo el Señor llama a Pablo y salva a Pablo, ¿sí? Los hombres que presentan un evangelio diferente y ponen en tela de juicio la autoridad de Pablo quieren que todos se conformen a sus prácticas, como que se igualen, ¿no? en esas prácticas religiosas. Y como mencionamos la semana pasada, el viernes también lo mencionábamos, estos hombres son judaizantes que enseñan que la fe en Cristo más la circuncisión, está la fe en Cristo más, coloquen el signo más la circuncisión, el cumplimiento de la ley, ¿sí? Son necesarios para la justificación. O sea, ellos enseñaban que estas cosas eran necesarias para la salvación. Cristo más la ley. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Ok. Sin embargo, Pablo enseña que todos los creyentes, judíos o gentiles, ¿cierto?, no son justificados por esas prácticas. Entonces aquí Pablo iba de frente contra este gran problema, y él decía que somos justificados solamente ¿por qué? Aquí lo hemos estudiado mucho. ¿Somos justificados por qué? Por gracia. Por la fe que viene en la gracia. Amén. Somos justificados solamente por la fe en Cristo. Somos solo justificados por la fe en Cristo. Y es muy probable que los oponentes de Pablo lo estén acusando de inventarlo él mismo, de que él se inventó eso, ¿sí? O de obtenerlo de otra persona. No, Pablo, es que usted viene aquí a enseñar lo que otro te enseñó, y por eso entonces queremos prestar especial atención a cómo comienza Pablo a enfrentar esta clase de confusión y esta clase de problema grave para la iglesia, ¿sí? Un problema que pienso que toca a todas las iglesias. Amén. Entonces, en los versículos 11 y 12, vayan conmigo, por favor. Vayan conmigo a los versículos 11 y 12. En estos versículos Pablo deja muy claro que su evangelio no es una invención humana.
¿cierto? Sino que viene directamente ¿de quién? De Cristo mismo, ¿cierto? Al final dice, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación ¿de quién? De Jesucristo. Vamos a ver cómo fue esa revelación. Quiero que estén bien atentos. Y vamos a ver aquí claramente que Pablo no inventó su evangelio, no se basó en un pensamiento humano, ¿cierto? Vemos también que no lo aprendió de los otros apóstoles ni de nadie más, porque dice que no lo recibí de fuente humana ni me lo enseñaron, ¿cierto? No lo recibí. El evangelio de Pablo vino directamente de Jesucristo mismo, lo recibí por revelación de Cristo mismo. Entonces, aquí queremos señalar algo importante, y es que Pablo no está introduciendo información nueva a los Gálatas. No le está añadiendo nada al evangelio. No le está sumando nada, no le está inventando nada. Entonces, cuando Pablo dice, quiero que sepáis, en el versículo 11, ustedes lo ven ahí en pantallas, quiero que sepáis, es igual, es una traducción igual a os certifico, ¿sí? Y como lo tienen escrito algunas de sus Biblias, en realidad está diciendo os recuerdo. Digamos que en su traducción, en su significado puede ser os certifico, o quiero que sepáis, os recuerdo, ¿sí? Y al parecer aquí Pablo les había dicho esto antes y ahora les vuelve a recordar. Pablo es enfático con esto y les vuelve a recordar, fue nuestro Señor Jesucristo resucitado quien le dio a Pablo el evangelio que predica en ese momento. ¿Quién fue el que le dio el evangelio a Pablo? El mismo Jesucristo. Se lo reveló el mismo Cristo a Pablo. Entonces, como lo discutimos la semana pasada y les recuerdo en este momento, Cristo no solo le dio a Pablo el evangelio, ¿sí? Sino que también lo designó como apóstol. Como apóstol. Entonces, no se salgan de ese esquema en el que Pablo está como, ¿cómo se dice? Como deteniendo varios ataques, ¿no? Varios frentes, ¿no? De acusación y presiones que él tiene a su alrededor. Y como lo vemos en este momento, Pablo no tomó, y lo veíamos la semana pasada, Pablo no tomó ningún curso en la universidad o en una iglesia local, ¿sí? Para luego obtener un certificado que dijera, ahora eres un apóstol, ve, eres un enviado. No, él no tuvo, digamos que, no tuvo el grupo de los apóstoles que le impusieran manos y oraran por él y lo ordenaran como, ahora eres apóstol. No, Pablo no tuvo nada de eso. Pablo fue constituido apóstol no por hombres, ni de parte de hombre alguno, sino por Jesucristo, versículo 1. Entonces así fue también como Pablo recibió el evangelio. Y aquí vamos tejiendo poco a poco esta increíble vida de uno de los apóstoles que llevó el evangelio e impactó de una manera sorprendente el evangelio de Cristo. Y la palabra revelación en el versículo 12 es la palabra griega apocalipsis, ¿sí? Que ustedes como saben es el título del libro de Apocalipsis, y el libro se llama así porque Juan tuvo una revelación. Ustedes saben que Juan tuvo una revelación o un apocalipsis, y nuestro Señor Jesucristo resucitado se apareció a Juan en la isla de Patmos, ¿recuerdan? En la isla de Patmos, y Juan vio a Cristo en su gloria, y Cristo le dio a Juan cartas para 7 de las iglesias. Y a Juan se le mostraron muchas cosas para que les diese a conocer a esas iglesias. Y Pablo está diciendo lo mismo que me pasó a mí. Aquí estamos viendo que lo mismo que le pasó a Juan en la isla de Patmos, le está pasando a Pablo. Pablo dice, nuestro Señor Jesús resucitado se me apareció y me dio el evangelio que predico. No lo predico de nadie más y tampoco lo inventé. Es una revelación que tuve de Cristo. Ahora, alguien aquí puede preguntar, ¿cuándo ocurrió esta revelación? ¿Sí? Y creo que
el viernes pasado Andresito preguntaba, pero es que, pues, y es una pregunta válida, ¿no? Es que Pablo, pues, nunca se menciona como parte del grupo de los 12 apóstoles. Bueno, entonces vamos a ver que la respuesta a esto es que ocurrió en el momento en que en el que Pablo fue nombrado como apóstol. Pablo quedó ciego, ustedes recuerdan la historia, Pablo quedó ciego en el camino a Damasco. Y Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Cristo respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? O sea, aquí Cristo también se le revela de una manera contundente y clara a Pablo. Y aquí empieza, ¿no? Este llamado impresionante, ¿no? Y luego, hablando de Pablo, Cristo dijo, este hombre, miren lo que Cristo dijo de Pablo, escuchen, este hombre es mi instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, ante los reyes y ante la nación de Israel. O sea, ante todo el mundo. Esto está en Hechos 9:15. Ustedes pueden encontrar en Hechos 9:15 estas palabras. Y la misma persona, cualquiera de nosotros que hubiera podido preguntar que cómo ocurrió esta revelación, también podríamos preguntar, ¿y cómo sabes cuándo ocurrió esto? ¿Sí? ¿En qué tiempo ocurrió esto? Entonces, lo sabemos porque no solo, digamos que hay que escuchar el Evangelio para ser salvo. En Romanos 10:17 dice, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo, ¿cierto? Pero también lo sabemos porque las Escrituras nos dice que Pablo comenzó a predicar el Evangelio inmediatamente después de ser salvo. O sea, algo muy parecido a lo que nosotros escuchábamos con Abraham, ¿no? Cuando Dios daba la promesa, ¿no? La obediencia de Abraham fue inmediata, ¿no? Y Pablo acá comenzó a predicar el Evangelio inmediatamente después de ser salvo, de este encuentro con Cristo. Y mientras Pablo todavía estaba allí en Damasco, apenas unos días después de su conversión, en Hechos 9:20 dice, Pablo comenzó a predicar a Jesús en las sinagogas. Inmediatamente él lo hizo. Amén. Entonces la Escritura es extremadamente clara en cuanto a que el Evangelio de Pablo vino directamente de Cristo, pero esto puede llevarnos a otra pregunta. ¿Por qué Pablo tiene que decir esto? ¿Sí? O sea, ¿por qué Pablo tiene que dar como toda esa clase de explicación? Y recordemos que no hace muchos años había un erudito modernista que enseñaba una herejía muy antigua, y él afirmó que era un nuevo, digamos que era un nuevo pensamiento y una investigación propia, pero es una mentira que ha existido por mucho tiempo, desde el tiempo de los judaizantes, que está en Galacia tratando de desacreditar a Pablo y pervertir el Evangelio. Y este erudito al que me refiero escribió un libro sobre Pablo, en el que afirma que Pablo era un hombre muy inteligente, era extremadamente inteligente. Este erudito afirmaba esto. Él decía que estaba muy bien instruido en el judaísmo, todas las leyes, era un maestro, ¿no?, en el judaísmo, y Pablo estaba extremadamente bien instruido en la filosofía griega. O sea, este erudito empezó a enseñar esta herejía que entonces la conclusión fue, en el libro que este erudito escribió, fue que Pablo combinó el judaísmo, lo combinó con la filosofía griega. Entonces él inventó la religión cristiana tal como lo conocemos hoy, o sea, solo Cristo, ¿sí? Y como en ese momento se estaba predicando y se estaba enseñando que Cristo más la ley, entonces este hombre empezó a decir que Pablo, resulta que es que él como tiene varias formaciones, formación judía y formación griega, entonces está inventando esta religión de solo Cristo. Entonces, esa mentira no es nada nueva, ¿no? Y ha existido por mucho tiempo. Una gran mentira, esta escritura está refutando aquí una gran mentira y está continuando lo que dice este hombre, y Pablo también le recuerda a los Gálatas algo más. Miremos el versículo 13 a 14.
Vamos a, sigan conmigo, pasen al versículo 13 y 14. Pablo tiene una conversión y sabemos que una conversión siempre implica un estilo de vida anterior, ¿sí? Y eso dice mucho de la verdad del Evangelio. Nosotros, cuando conocimos a Cristo, ustedes y yo tenemos una vida anterior, ¿no? Antes de, ¿no? A partir del momento que conocimos a Cristo y depositamos nuestra confianza y fe en Cristo, tú y yo tenemos un antes de, ¿no? Nuestras vidas pasadas. Entonces, si nosotros no podemos decir, yo tenía una forma de vida anterior, si tú no puedes decir, yo solía ser, pero ahora no lo soy, si tú no puedes decir eso, entonces no puedes decir, me he convertido. ¿Van conmigo? Vuelvo y lo repito, si tú no puedes decir, yo tenía una forma de vida anterior, o si tú no puedes decir, yo solía ser así, pero ahora no lo soy, si tú no puedes decir esas cosas, es porque entonces tú no te has convertido. O sea, tu corazón no se ha mudado, tu corazón sigue siendo el mismo. Entonces, la vida de Pablo implica un cambio total y vemos que la vida de Pablo cambió radicalmente como resultado del Evangelio. Y podemos leer acerca de esto en los capítulos 8 y 9 de Hechos. Entonces, Pablo solía ser conocido como Saulo de Tarso, ¿recuerdan? El nombre Saulo de Tarso. Y era un joven prometedor en la comunidad religiosa judía. El hombre bastante inteligente, maestro, y Pablo solía ser conocido así como Saulo de Tarso. Pablo fue el alumno estrella del famoso rabino Gamaliel. Y cada vez que entramos en la vida de Pablo, ¿no? Nos sumergimos en ese propósito tan grande para la gloria del Señor y vemos cómo Pablo estaba avanzando en las filas religiosas más rápido que muchos otros. Él iba más allá de sus compañeros y estaba extremadamente comprometido. Él estaba totalmente dirigido con las tradiciones religiosas judías. Era experto en las tradiciones y en las leyes judías. Entonces, cuando Pablo dice en el versículo 14 que era celoso por las tradiciones de sus antepasados, él estaba hablando de esa ley, de esa ley judía, y Pablo era un fariseo y los fariseos tenían muchas prácticas religiosas. Aparte de la ley de Moisés, también tenía muchas prácticas religiosas transmitidas de generación en generación. Y estas no eran prácticas que se encontraban en la palabra de Dios, sino reglas hechas por el hombre para una vida santa. Y Pablo estaba ansioso y entusiasmado por todas estas tradiciones. Él estaba sumergido en la ley, en el judaísmo, y él sabía mucho de la ley mosaica. Y debido a que Pablo estaba tan ansioso de apartarse a esas tradiciones, hacía un mejor trabajo en parecer justo que muchas personas a su alrededor. Entonces, él avanzaba a pasos agigantados, pero realmente esto también era un arma de doble filo, porque él quería demostrar y quería ganar parecer justo ante los demás. Amén. Entonces, vemos que aquí Pablo terminó odiando a Jesucristo y a su iglesia. Él persiguió a los cristianos y cuando llegó el momento, Pablo estuvo de acuerdo en condenar a muerte a Esteban. Imagínense en ustedes ese pasado, ¿no? De Pablo. Y sostenía las túnicas de los hombres que apedrearon a Esteban. Mientras lo apedrearon, él tomó las túnicas de Esteban. Entonces Pablo comenzó a ir de casa en casa, destruyendo familias y arrojando a los cristianos a la cárcel. Ese era Pablo. El apóstol Pablo, imagínense. Entonces, a menudo ocurre que muchas personas prefieren las tradiciones religiosas a la gracia de Dios. Aquí Pablo estaba enfocado en esas tradiciones religiosas. Y es mucho más fácil tener una lista de cosas que se deben hacer o no se deben hacer.
Y es mucho más fácil decir, porque voy a la iglesia los domingos, entonces yo soy justo. Y parecer justo, como estaba pareciendo Pablo en su momento. ¿Sí van conmigo? Entonces, porque no me he visto con este tipo de ropa, soy moralmente correcto. Y ustedes y yo sabemos que hay denominaciones, iglesias que tienen esa clase que aparte que imponen la ley, que tenemos, o sea, que tienen que como cumplir con la ley. Entonces, si yo no me he visto de esta forma, entonces tú no puedes entrar a esta iglesia. Si yo no tengo el cabello de esta forma, tú no puedes. Entonces, aparte de la ley, añaden más ley, más reglas, más normas. Ley, normas que el hombre nunca cumple, nunca va a poder cumplir. Y por eso Cristo vino a abolir la ley. Amén. Entonces, lo más fácil es esto. Y porque muchas veces también escuchamos, y el viernes lo hablábamos, porque cocino una comida el viernes por la noche para no cocinar el sábado, entonces estoy agradando a Dios. Y estas son estas leyes, ¿no? Estas leyes que me hacen ver justo ante los demás. Entonces lo más difícil es mirarnos a nosotros mismos honestamente y ver que no importa, ¿verdad? Creer que lo que estás haciendo bien, que lo estás haciendo bien y todavía no alcanzas las expectativas de Dios. Lo más difícil es admitir, no he hecho nada para merecerlo. Eso es lo más difícil. Y eso es lo que nos cuesta, hermanos. Decir, no he hecho nada para merecerlo, pero Dios me ha amado y me ha mostrado su gracia. Y nuestro corazón se opone a decir estas cosas. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Lo más difícil es admitir, no puedo trabajar en nada para entrar al cielo. Ni siquiera compararme con la justicia de Dios y así que realmente me presento ante Él sin nada propio. Eso es difícil. Fácil es decir, no, yo hago esto y esto y esto, entonces yo soy merecedor de. No. Pero después del mensaje que vimos la semana pasada, alguien nos preguntaba, ¿y cómo podría un judío bajo el antiguo pacto ser enemigo de Dios? No, porque como estaba como centrado en esa ley, pero no había gracia, ¿sí? Entonces dijeron, ¿no eran ellos el pueblo escogido de Dios? O sea, ¿los judíos acaso no son el pueblo escogido de Dios? ¿No nacieron ellos dentro de su pacto de salvación? ¿Cómo podrían ser algunos de ellos enemigos de Dios? Pero aquí la respuesta es sencilla y es una sola palabra. Y recuerden que cuando estábamos leyendo, cuando el hermano José leía el Salmo, la última palabra, recuerden esa palabra, la respuesta sencilla a todo esto es el orgullo. El hermano José leía en el Salmo soberbia, ¿no? Ese Salmo decía al final, hablaba sobre la soberbia. Entonces, la confianza en la carne o la confianza en nuestras propias obras es en realidad lo que nos aleja de Cristo. Cuando ponemos confianza en nuestros antecedentes, cuando tú pones tu confianza en tu estatus social, en tus logros, en lo que tú has hecho para el Señor, cuando hacemos esto, nos perdemos totalmente en el orgullo. Nos hundimos en el orgullo. Y Pablo estaba sumergido, hundido en ese orgullo. Él sabía demasiada ley y tenía muchas obras. Cumplía cabalmente la ley. Pero el orgullo es el mayor obstáculo para llegar a Dios. El orgullo nos convierte en enemigos del Señor. Proverbios 16:5 dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Por eso es necesario que nos hagamos como niños pequeños para entrar en el reino de los cielos, dice Marcos 10:15. El orgullo es lo que nos hace enemigos de Dios. Y Saulo de Tarso estaba muy orgulloso,
de sus logros religiosos, como tú y yo podemos estar orgullosos de lo que hacemos para el Señor, o de cualquier cosa que tú puedas hacer buena, con tu prójimo, con tu vecino, con tu hermano, hermana. Saulo estaba muy orgulloso de sus logros religiosos, pero yo quiero recordarles algo, y es que ninguno de esos logros salvaba a Pablo. Como ninguno de nuestros logros nos puede salvar a nosotros. De hecho, yo, hermanos, ayer que ustedes tuvieron ese detalle y hoy sus oraciones y demás, eso también puede ser una puerta para que en mi corazón se abra y permita el orgullo. Y yo podría decir, yo estoy sirviendo en la iglesia. Es un sacrificio, ¿no? Es un trabajo y me puedo enorgullecer de eso. Y eso no me va a salvar. Y temo al Señor de eso. No fue el celo de Pablo por las tradiciones judías lo que lo salvó. No fue su avance sobre los demás lo que lo salvó. Fue Cristo quien salvó a Pablo, y lo mismo se aplica para ti y para mí. Fue Cristo. No son mis obras o el trabajo que yo estoy haciendo acá, o el trabajo que tú estás haciendo allá. Es Cristo que nos salva. Y es posible que usted haya sido de pronto criado en una iglesia, en la iglesia. Es posible que usted esté sobresaliendo ante los ojos de quienes lo rodean y pueden decir de usted, mira, este hermano sobresale, ¿no?, por sus conocimientos, por cómo habla, por cómo memoriza la Biblia. Pero cuidémonos de eso, hermanos. Como hablábamos el viernes, o sea, eso es una bandera roja inminente para nuestras vidas. Pero, ¿crees que esto es lo que te hace aceptable ante Dios? Las obras que tú haces, ¿tú crees que es aceptable ante Dios? ¿O has sido humillado por Cristo? ¿Tú crees que esas cosas que alardean los demás de ti te humilla? Respóndame con sinceridad. ¿Tú crees que eso te humilla? ¿Cierto que no? Al contrario, eso nos llena de más orgullo. Entonces Pablo tuvo que ser humillado por Cristo. Y el viernes también hablábamos, y todos llegábamos a la conclusión el viernes, que hablábamos también de este tema, ¿no? Del orgullo. Y mira, el pastor nos enviaba esta predicación el miércoles. Yo no tuve, digamos que en ese momento de estudiarla, y tuvimos nuestra reunión de grupo, y precisamente la predicación habla de eso, y el Señor nos habla. Y Pablo tuvo que ser humillado por Cristo. Pablo tuvo que ser puesto de rodillas, ¿sí?, delante del Señor. Imagínense en ustedes, el quedó ciego. ¿Qué mayor humillación que esa? Antes lo veía todo. Tenía el panorama judío y todo el mundo reconocía, ese es Pablo, Saulo de Tarso, que iba más allá en sus conocimientos de la ley. Pero aquí quedó ciego, hermanos. Yo no creo que eso, sea poca humillación, ¿no? Pablo tuvo que ser puesto de rodillas delante del Señor y tuvo que comprender que su justicia propia era odio hacia Cristo. Esa justicia que él estaba aplicando en ese momento, lo que él sabía en ese momento, lo que él estaba demostrando era odio hacia Cristo, porque estaba persiguiendo a Cristo, al mismo Cristo. Y este odio a Cristo se convirtió en odio a la iglesia. Y era así como Pablo era identificado como el hombre que perseguía y destruía familias cristianas. Imagínense, es impresionante cómo el Señor nos habla a través de todo esto, de este pasaje, y esto es un fuerte reproche a la persona endurecida y moralista. Y yo no estoy hablando de las personas que están allá afuera. Aquí de nosotros mismos. Es un reproche a la persona endurecida moralista que hoy se llama a sí misma cristiana. Que nos decimos llamar creyentes, ¿no? Seguimos a Cristo, ¿verdad? Pero no conocemos la gracia de Dios si somos orgullosos.
No conocemos la gracia de Dios si odias a tu hermano. No conocemos la gracia de Dios si piensas que hay algo bueno en ti. No lo conocemos, no lo conoces. Tú dices que lo conoces, pero tú no lo conoces. Si tú piensas que hay algo bueno en ti. La gracia de Dios hace dos cosas en nuestras vidas, hermanos. Nos derriba con el reconocimiento de soy un pecador. Cuando uno llega a Cristo, y le doy gracias a Dios por las iglesias que predican sobre el pecado, ¿no? Porque hay muchas que ahora no predican sobre el pecado. Pero cuando nos dicen, o la palabra nos dice a cada uno de nosotros, es que tú eres un pecador y tú estás muerto en tus delitos y tu pecado en sí, eso nos derriba con ese reconocimiento. Eso ya de entrada ya nos está humillando. Y eso a todo el mundo no les gusta escuchar eso. Les gusta escuchar lo contrario, ¿no? Que pues tú estás llamado para cosas grandes, ¿sí? Para conquistar, para el éxito, para alcanzar. El reconocimiento, el aplauso de los demás, eso es lo que nos gusta. Y la segunda es, la primera es que nos derriba con el reconocimiento soy un pecador, pero entonces nos levanta con el reconocimiento Cristo me ha salvado. Y como decía el hermano José el viernes pasado, que estábamos de acuerdo, el creyente es derribado, es humillado, ¿cierto? De rodillas, con ese reconocimiento soy un pecador, pero al mismo tiempo nos levanta con el reconocimiento Cristo me ha salvado. Levanta nuestro rostro y nos dice Cristo me ha salvado, Cristo te ha salvado. Pasemos al siguiente versículo, hermanos. 15:16 dice, aquí observamos cómo Pablo describe esto, es una declaración fuerte, tremenda, y podemos pensar inicialmente que somos nosotros los que respondemos a Dios, pero cuando Él cambió en nuestras vidas, surge de la nada, y aquí es donde eso hace evidente que fue Dios y no nosotros. Cuando vemos cambios radicales en nuestras vidas, indudablemente no es por nosotros, sino que es la mano del Señor poderosa obrando en nuestros corazones. Cuando inicialmente, ahora que les decía que ayer los veía a ustedes y cuando escucho el testimonio de cada uno de ustedes que nos han comentado, nos han compartido y podemos ver frutos en nuestros hermanos, frutos dignos de arrepentimiento, podemos decir, esto es obra del Señor, no es de nosotros mismos. Y entonces queremos notar que el lenguaje que usa aquí el apóstol en el versículo 15 dice, Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. Y ese es el mismo lenguaje que Jeremías usa en Jeremías 1:5. Les leo, dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Y queremos ver que Pablo reconoce el llamado, aquí podemos ver que reconoce el llamado soberano de Dios en su vida y ve su misión a los gentiles como un cumplimiento de esta escritura. Amén. Pero también queremos ver que es el mismo lenguaje que se encuentra en el Salmo 139 y que comunica una gran verdad de las Escrituras para cada uno de nosotros. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable y maravillosa, no fue oculto de ti mi cuerpo, bien que en lo secreto fui formado. Tus ojos vieron mi cuerpo, todos los días ordenados para mí fueron escritos en tu libro antes que uno de ellos llegara a ser. Muchas veces hablamos del encuentro con Dios, pero aquí yo quiero señalar que Pablo no estuvo buscando un cambio para su vida. Al contrario, él estaba persiguiendo, ¿no?, al cristiano. Pablo pensó que él lo estaba haciendo muy bien, pero un día Cristo vino a Pablo y cambió su vida para siempre. Y quizá a ti también y a mí también nos haya pasado lo mismo. La verdad es, Dios nos encuentra. Pablo no estaba buscando a Cristo, Cristo fue el que fue y lo buscó. Lo mismo que te ha pasado a ti, te pasó y me pasó.
Y la verdad es que Dios nos encuentra, Jesús vino a buscar y salvar al que estaba perdido. Tú y yo estábamos perdidos en el pecado. Y el apóstol Pablo no encontró a Cristo, Cristo lo encontró a él. Allá en ese camino a Damasco. Y sabemos que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Que nadie perezca. Pero tiene que haber, lo precede, ¿qué? El arrepentimiento. Entonces, el de afuera no quiere perecer, pero tampoco quiere arrepentirse. Y sin embargo, también aprendemos que quienes confían en Cristo lo hacen porque hemos sido elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso está en Efesios 1:4. Hemos sido elegidos, hermano. Tú y yo somos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero solamente para aquellos que confían en Cristo. Y la elección implica responsabilidad, y eso es exactamente lo que vemos aquí. Entonces, incluso el creyente más nuevo y recientemente salvo puede compartir con otros lo que sabe acerca de Cristo. Hablábamos hace 8 días que aquí hay muchas personas que llevan buen tiempo en el cristianismo, ¿cierto? En su caminar con Cristo. Hay otros que son más nuevitos, pero incluso el creyente más nuevo o no tan nuevo puede compartir a otros lo que sabe de Cristo. No necesitas tú ser un Pablo, ¿no? Con ese conocimiento de Pablo, sino que quizás no sepamos mucho más que Jesús murió por mis pecados y resucitó entre los muertos. Tú puedes saber eso nomás. Tú no puedes tener mucho conocimiento en tu mente y en tu corazón, pero puedes compartir eso. ¿Cuántos saben aquí que Jesús murió por sus pecados y resucitó entre los muertos? Yo creo que todos, ¿verdad? Si tú sabes eso básico, tú puedes compartir eso. ¿Es así o no? Amén. Entonces, y puede que no sepas mucho más allá de, una vez estuve perdido, pero ahora fui hallado, pero aún también eso tú lo puedes compartir. Entonces, ahora bien, aquí vemos que en el caso de Pablo queremos entender que, porque dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ¿cierto? Dice, ustedes ven en pantallas al final del versículo 16, dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Una vez, esto confirma la verdad de que Pablo recibió el evangelio directamente de Cristo y de nadie más, y eso también está corroborado por el hecho de que Pablo comenzó a predicar el evangelio inmediatamente, lo que dice ahí al final, inmediatamente después de ser salvo, él empezó a predicar el evangelio. Pasen conmigo, hermanos, al versículo que sigue, al 17. Luego aquí vemos que Pablo también dice que no fue a reunirse con los apóstoles, él no se reunió con los apóstoles después de ser salvo. Dice que no subía a Jerusalén. Normalmente siempre dice que no subía a Jerusalén porque Jerusalén quedaba en la parte arriba, ¿no? Él no subió a Jerusalén y el propósito nuevamente es hacernos saber que Pablo no tuvo contacto con los apóstoles y Cristo se le apareció a Pablo ¿en qué lugar? En Damasco, ¿cierto? Y luego Pablo fue a Arabia y regresó a Damasco. Él no buscó a los apóstoles, no pasó tiempo con ellos, no pasó tiempo de instrucción con los apóstoles, no recibió ningún tipo de entrenamiento por parte de ellos y de hecho pasaron 3 años antes de que Pablo hiciera un viaje a Jerusalén, pero incluso ese viaje fue muy breve. Cuando subió a Jerusalén fue breve. Y entonces vemos en el versículo 18, vayan conmigo al versículo 18. ¿Sí van conmigo? ¿Van conmigo? Amén. Entonces acá en el versículo 18 vemos que se mencionan 3 años, ¿sí? Que deberían inmediatamente traernos a la mente los 3 años del ministerio público de Cristo. Ustedes saben que Jesucristo tuvo 3 años de ministerio y cada uno de los 12 apóstoles había pasado esos 3 años con Cristo, aprendiendo con Él, caminando con Él, y Pablo también ha pasado sus 3 años con Cristo. Así que de nuevo, esta vista no es con el propósito de obtener instrucción de los apóstoles, sino que aquí es claro que es con el propósito de conocer a Pedro. O sea, Pablo subió a Jerusalén solamente con el propósito de conocer a Pedro,
Y ustedes saben que alguna de las Biblias dice Cefas, ¿sí? En lugar de Pedro, y Cefas es la palabra en hebrea que significa, ¿quién sabe acá qué significa Cefas? En la palabra hebrea. ¿Qué significa Pedro? Muy bien, Eriquita, mire. Eriquita, americana, y me lo dijo en español clarito. Muy bien, roca, en hebreo, roca, Cefas, palabra en hebrea, roca, significado, no se les olvide. Y Pedro viene de la palabra griega para roca o Petros, ¿sí? Y ese es el nombre que Cristo le dio a Simón cuando dijo, te llamaré Pedro, porque sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Entonces Pedro es, por así decirlo, el líder de la iglesia, y Pablo ha venido a Jerusalén para encontrarse con él. Tuvieron un encuentro Pablo y Pedro, y ahora bien, algunas personas piensan que Pablo recibió instrucciones de Pedro durante ese tiempo, y eso puede, digamos que puede ser lo que han afirmado algunos judaizantes, pero para todos aquellos que pensamos que se puede aprender algo en 15 días, ustedes saben que en 15 días pues no es suficiente para aprender mucho, ¿sí? Entonces, los 15 días de Pablo que pasó con Pedro fueron tiempo suficiente para descubrir que compartían lo mismo en el Señor. Ese tiempo que tuvieron Pablo y Pedro compartieron el mismo bautismo, compartían el mismo espíritu y compartían el mismo evangelio. El fundamento, hermanos, o sea, lo más importante. Entonces pasen conmigo al versículo 19, dice, así que una vez más queda claro acá que Pablo, si ustedes ven en pantallas, Pablo no recibió nada de los apóstoles de Jerusalén, ¿sí? Como decían, como estas herejías que estaban diciendo también de él, nunca conoció a ninguno de ellos aparte de Pedro y Santiago, ¿sí? Y en el próximo capítulo aprenderemos que pasaron otros 14 años antes de que Pablo, regresara nuevamente a Jerusalén. Entonces, luego después de esto, Pablo hace una declaración bastante fuerte en el versículo 20. Él dice, no miento en lo que os escribo, Dios es testigo, ¿sí? ¿Alguna vez, les hago la pregunta a ustedes, alguna vez han hecho eso? ¿Alguna vez ustedes han jurado por Dios? Uno se pregunta, pero ¿por qué Pablo tenía que usar un lenguaje aquí fuerte, ¿no? Porque digamos que acá Pablo usa este lenguaje fuerte, y la única conclusión a la que podemos llegar es que los falsos maestros están mintiendo acerca de Pablo, lo están atacando y están mintiendo acerca de él. Y si tú y yo hemos estado en algún momento donde mienten sobre nosotros, sabemos que es frustrante, y cuando eso sucede es fuerte, ¿cierto? Y tú conoces la verdad y puedes decir la verdad a los demás, pero no puedes obligarlos a creer en ella. Entonces, en estas situaciones, algunas personas trabajan muy duro para demostrarse a ellas mismas, y a veces renuncian a la verdad y empiezan a pensar que la verdad no es suficiente. Y inventan sus propias mentiras e empiezan a exagerar la misma verdad que hay. Entonces, aquí digamos que lo que vemos es que, y estamos seguros de que los judaizantes decían cosas, pues digamos, mentiras acerca de Pablo. Pablo dice, en efecto, alguien te está mintiendo y ese no soy yo, porque digamos que Pablo es claro, dice, en lo que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento, aseguro, ¿sí? En otras versiones dice, Dios es testigo. Entonces, aquí podemos señalar que las palabras de Pablo son Sagrada Escritura, y las de ellos no. Y este es un buen recordatorio de que nuestra única defensa, hermanos, que necesitamos es la verdad. ¿Necesitamos qué? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra. Amén. Y es un buen recordatorio de que debemos concentrarnos en confiar solamente en su verdad y permitir que Dios lo resuelva cuando mienten contra nosotros. Pasemos al versículo 21 y 22, y esto era lo que estaba recibiendo Pablo, ¿no? Y en el versículo 21 al 22, después de esos 15 días de Pablo, dice que dejó Jerusalén y regresó a su casa. Amén.
Pablo era originario de la provincia de Cilicia, que se encuentra en la actual Turquía y a lo largo de la costa, que queda a lo largo de la costa mediterránea, y a la iglesia en Antioquía, Siria, que está muy cerca de Cilicia. Y esta región está a más de 300 millas al noroeste de Jerusalén, y es donde Pablo trabajó durante varios años, y es por esta distancia que sería un desconocido para ellos. Pero aquí vemos cómo dice en el 22, pero todavía no era conocido en personas en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Versículo 23 al 24, luego Pablo concluye diciendo, dice, y en 24 dice, glorificaban a Dios por causa de mí. Entonces, esa afirmación que dice, no era conocido en persona en las iglesias de Judea, esto realmente impacta porque nos llama la atención, porque uno se pregunta cuántos de los que predican a Cristo hoy estarían contentos con eso. O sea, ¿cuántos de ellos estarían felices de permanecer personalmente desconocidos? Digamos, Pablo predicaba a Cristo, pero no era conocido. Y eso lo hablábamos ahorita con el hermano Antonio, y estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? O sea, hoy en día tenemos algunos pastores y predicadores cuyo único interés es llegar a ser reconocidos y ser vistos, ¿no? Ser aplaudidos, y quieren estar en la televisión, y quieren estar en la radio, quieren ser una celebridad en internet, quieren escribir libros, hablar en conferencias, tener muchas conferencias, quieren iglesias cada vez más grandes, más llenas, y quieren ser muy, muy conocidos. Y ese es el único interés, no de todos, pero sí de muchos pastores y predicadores hoy en día. Y simplemente no parecen estar contentos con seguir siendo uno de los muchos servidores anónimos de Cristo, ¿cierto?, a lo largo de la historia. Yo recuerdo un amigo en Colombia que siempre nos decía, o sea que el pastor que está en un pueblo humilde, predicándole a 5 o 10 personas, o sea, Dios no se agrada de eso. O sea, Él solamente va a ver la persona que está, Dios se va a llenar, ¿no? Se va a agradar con el pastor y predicador que aparece y reconocido. ¿Cierto que no? Entonces, creo que cuando aquí vemos al joven Saulo de Tarso surgiendo como una superestrella ante los rabinos judíos, permanecer personalmente desconocido era lo último que hubiera querido. Pero este pequeño detalle aquí acerca de permanecer personalmente desconocido, ¿sí?, nos muestra otro cambio que ocurrió en Pablo, y era de que él era esclavo de Cristo en ese momento. Servía a Cristo no para ser reconocido como antes era su vida, que todos sabían quién era Pablo, ¿no?, sino que ahora era siervo de Cristo. Y es un cambio que va de la mano con lo otro. El que antes nos perseguía, ahora predica la fe que él quería destruir. Y debido a esto los cristianos judíos glorificaban a Dios. Y es impactante y es glorioso ver esto. ¿Y por qué glorificaban a Dios? La pregunta es, ¿por qué glorificaban a Dios? Como lo ven ustedes ahí en pantallas, bueno, cada uno de estos cristianos judíos también se habían convertido, saben que solo hay una manera de cambiar verdaderamente una vida, y ellos saben también, como usted y yo, que solo es posible una fe genuina ¿en quién? Solamente en Jesucristo. Entonces es una escritura que llega directamente al corazón de lo que significa ser cristiano o creyente. Entonces el lenguaje que se nos da para la conversión en el Nuevo Testamento es regeneración, nuevo nacimiento y destinados a la vida eterna. Repitan conmigo, regeneración, nuevo nacimiento y destinados a la vida eterna. ¿Sí se despertaron? No, que no, mentira. Regeneración, nuevo nacimiento y destinados a la vida eterna. Jesús dijo, Juan 3:3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén.
Juan 1:13 dice que los que reciben a Cristo no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el cambio en la vida de Pablo no fue hecho por el mismo Pablo, sino que fue hecho por el mismo Dios. Cristo no vino a Pablo con este evangelio. Pablo aprendió que Jesús es el Señor, que Jesús es el evangelio. Si no está Jesús, no hay evangelio. Pablo aprendió que su justicia propia no hizo nada para salvarlo. En esa humillación, en ese momento en el que quedó ciego y tuvo ese encuentro con Cristo, él entendió que no hizo nada para salvarse. De hecho, Pablo aprendió que era enemigo de Cristo. ¿Qué le dice Cristo? Tú me persigues. ¿Sí? Pero ese día Pablo recibió a Cristo y su vida cambió radicalmente y para siempre. Para siempre. Y muchas veces nos centramos en algo que hacemos para convertirnos en cristianos, ¿cierto? Muchas veces nos centramos en algo que hacemos para convertirnos en esos creyentes. Voy a la iglesia, así que soy cristiano, ¿cierto? Entonces, hago buenas obras, por eso soy cristiano. No hago ciertas cosas porque soy cristiano. Entonces, lamentablemente, a veces nos centramos en las cosas que hacemos como cristianos o no hacemos para justificarnos ante nuestros propios ojos y debemos convertirnos de esto también. Esto también tiene que ser quitado de nuestros corazones, hermanos. Pablo nos ha hablado aquí de su vida precristiana, como tú y yo también la tuvimos. Era un joven fariseo orgulloso, tenía una mente maravillosa, era un experto en la ley mosaica, ¿cierto? Y él sobresalía en justicia sobre todos los demás estudiantes. Él sobresalía. El problema del hombre es que queremos compararnos con otras personas y queremos mirar a nuestro vecino y decir, al menos yo lo estoy haciendo mejor que él. No, al menos mi esposa es la que falla y yo no. O viceversa, ¿cierto? Al menos yo hago esto, pero mi prójimo no lo hace. Pero nunca podemos mirar a Cristo y decir lo mismo. Porque siempre nos estamos comparando es con el prójimo, con el estándar del vecino, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de los demás, pero nunca nos comparamos con el carácter santo y perfecto de Cristo. Eso sí no somos capaces de hacerlo. Amén. Entonces Jesucristo es el Hijo perfecto de Dios y ha vivido la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir. Por eso vino Cristo. Él vino como hombre, ha vivido en completa obediencia a la ley divina. Él nunca pecó ni siquiera una vez, ustedes lo saben, y Cristo puso esa vida perfecta en la cruz por nuestros pecados. Y a veces cometemos el error de pensar, son solo los pecados realmente malos los que Dios odia. Pero la verdad es que cada uno de nosotros es un pecador. Pablo aprendió que su justicia propia era oposición a Dios. Su orgullo lo convirtió en enemigo de Dios, tanto como cualquier otro pecado, hermanos. Y Pablo necesitaba ser rescatado de la vida que estaba construyendo para sí mismo y Jesús sigue haciéndolo hoy en día en ti y en mí. Y Cristo sufrió en la cruz tanto por nuestra justicia propia y orgullo como por cualquiera otro de nuestros pecados. Cristo lo hizo. Y Cristo no solo puede perdonar al asesino, no solo al drogadicto, no solo al adúltero, ¿no? Porque muchas veces solo miramos eso, ¿no? No solo al mentiroso o al ladrón, sino que también puede perdonar a los duros de corazón y a los arrogantes, como tal vez lo podemos ser tú y yo. Entonces, para lograr esto, hermanos, para cambiar esto, el primero tiene que ponernos de rodillas. No hay otra manera. El primer fruto del nuevo nacimiento es siempre el arrepentimiento. Y recuerden cómo llegó el hijo pródigo, ¿no? Yo siempre pienso también en la parábola del hijo pródigo. Se vio comiendo un momento comida de los mismos cerdos. Ustedes imagínense en ese cuadro.
Ahí estaba de rodillas el hijo pródigo. Y se arrepintió en ese momento. Y es el profundo dolor interior que experimentas por tus pecados, por nuestros pecados. Entonces, ahí reconocemos, no soy justo ante Dios, ahí reconocemos y podemos decir a nosotros mismos, necesito el perdón de Dios, yo necesito ser salvado, yo no lo puedo hacer. Y ahí es donde entendemos que lo que merezco es el castigo en el infierno. Una palabra que tampoco se predica hoy en día en los púlpitos. Que si somos pecadores, ¿cierto? Merecemos el castigo en el infierno. Entonces sabemos que todos necesitamos el perdón de nuestros pecados, no hay nada que podemos hacer para expiar nuestros pecados y no hay nada que podamos hacer para pagar nuestros pecados, no hay nada, hermanos. Y Cristo hizo eso en la cruz y Él es el único que podía hacerlo. No, ese fue el plan de Dios. Y no podemos ni quitarle, ni sumarle, ni inventarle a este plan divino y grandioso de parte de nuestro Dios. Pero hay algo más aquí también que es importante y más allá del perdón de nuestros pecados, es una posición justa ante Dios. Y eso tampoco lo podemos lograr nosotros. Toda nuestra justicia son trapos de inmundicia, como dice la Biblia, comparada con Cristo, comparada con su santidad. Pero la buena noticia es que Cristo resucitó para nuestra justificación. Después de dar su vida en la cruz, Cristo fue puesto en un sepulcro y al tercer día, ¿qué pasó? Él resucitó de entre los muertos. Y por la fe en su muerte, en su resurrección, somos justificados. Y se nos declara como justos. Entonces, eso es lo que se nos proporciona a través de la fe en Cristo. El Evangelio es el poder de Dios para salvar, como nos dice Romanos 1 al 17, dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y hay una justicia que necesitamos, es una justicia que no tenemos, es una justicia que no podemos fabricar, no podemos hacerla, es una justicia que no podemos trabajarla, es la justicia de Dios, es el regalo de Dios para todos los que se arrepienten y creen en Cristo. El mensaje es claro, hermanos, y es fuerte. Vuelvo y repito, no son para las personas que están allá afuera, para los que están acá y para los que nos escuchan. Sin embargo, la persona moralista no quiere aceptar la gracia de Dios, más bien quiere confiar en sí mismo, quiere confiar en lo que está haciendo y quiere confiar en su propia justicia, en sus obras buenas, en su buen corazón. Y esta es la lección que Pablo aprendió cuando se encontró con Cristo. Pablo se dio cuenta de que todas sus obras no le llevaban a ninguna parte. Y aprendió que estaba lleno de orgullo moralista. Y se encontró cara a cara con Cristo y lo derrumbó hasta dejarlo ciego. El orgullo de Pablo quedó quebrantado, quedó humillado totalmente. Aquel hombre inteligente en la ley quedó humillado, postrado totalmente, ciego. Y el evangelio que nos ha salvado, hermanos y hermanas, es un evangelio de justificación por la fe. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie ¿qué? Para que nadie se gloríe. Para terminar, hermanos, esta palabra es fuerte, pero es gloriosa. Y hay muchas cosas que haremos como resultado de la fe en Cristo, pero no hay nada que hagamos para ser salvos excepto confiar en Él. Y para concluir hoy, primer punto, el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Segundo punto, no confíes en ti mismo. Tercer punto, confía en lo que Cristo ha hecho. Y cuarto y último, cuéntale a otros acerca de Jesús. Amén. Entonces, si tú hoy estás acá y no has confiado en Cristo como tu Salvador, quiero ser muy, pero muy, muy claro con ustedes. Y yo sé que ustedes lo saben, si tú mueres en tus pecados, tú irás al infierno.
iremos al infierno si morimos en nuestros pecados. Sin embargo, Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, tanto los tuyos como los míos, y ese es el gran amor de Dios para con nosotros. Usted puede ser perdonado hoy y estar bien con Dios, reconciliarse con Dios, al confiar en lo que Cristo ha hecho por usted. Usted tiene esa oportunidad hoy, para los que están acá y para los que nos escuchan y nos ven. Pero eso fue lo que Cristo está esperando. Y la pregunta es, ¿será este el día en el que tú aceptes a Cristo? Pongámonos en pie, por favor, para terminar. Vamos a terminar con este cántico para el Señor y luego seguimos con la comunión.